Hola a todos, soy yo editando un nuevo video para ustedes. Disfruten mirándolo y espero que aprendan una lección importante de esta historia. ¿Qué pasaría si toda esta historia de 2000 años no fuera solo simplificada, sino conscientemente limpiada de hedor, sangre, desesperación y heridas purulentas? ¿Qué pasaría si detrás de las imágenes relucientes del templo dorado, los pescadores tranquilos junto al lago, el modesto carpintero en Nazaret y el oasis paradisíaco de Jericó, se escondiera una realidad donde la gente no vivía esperando al Mesías, sino que arrancaba cada día de existencia de una tierra seca y pedregosa, bajo el yugo de los ocupantes, bajo su propio miedo y bajo el peso de una ley que exigía santidad, pero no daba pan? Donde la mañana no empezaba con una oración de gratitud, sino con un cálculo frío, casi animal. Si hoy no pago el impuesto, mañana los niños se quedarán sin techo. Si lo pago, significa que otra vez ayudé a construir una casa para quienes nos odian y escupen sobre nuestro Dios. Si me rebelo, moriré en la cruz, y a mi familia la venderán como esclavos o la dejarán morir de hambre. Donde un soldado romano en el camino podía simplemente clavarte la lanza en el pecho y decir: «Llevas mi saco, 20 estadios, otros 20, o te rompo las costillas y digo que te resististe». Donde los recaudadores de impuestos venían no una vez al año, sino cada día de mercado, cada cosecha, cada vez que vendías un puñado de higos o un par de peces. Y siempre se llevaban más, porque podían, porque el censo romano lo exigía y el procurador miraba para otro lado. Donde los niños morían de fiebre, disentería sanguinolenta o tisis más rápido de lo que pronunciaban su primera palabra. Donde los leprosos se sentaban a las puertas de la ciudad y te miraban con ojos vacíos, en los que ya no había ni súplica ni esperanza, solo la certeza de que mañana los echarían fuera de las murallas a morir solos, porque la ley de Moisés exigía pureza. Donde incluso en el templo, ese último baluarte de Dios en la tierra, los sacerdotes no oraban por el perdón de los pecados del pueblo, sino que susurraban a la sombra de las columnas: «¿Cuánta plata le damos a Pilato para que no imponga un nuevo impuesto sobre los corderos? ¿Cuánto nos quedamos para que los niños no pasen hambre? ¿Cuánto damos a los saduceos para no perder nuestro puesto junto al altar?» Olvidad las vestiduras blancas como la nieve, las prédicas serenas y los rostros radiantes de los santos. Olvidad toda la romantización. Era una época en la que la supervivencia obligaba a casi cada persona, al menos una vez, y más a menudo docenas de veces, a tomar una decisión por la que luego sus propios hijos se apartarían y su esposa dejaría de mirarle a los ojos. Una época en la que no existía camino sin una pesada carga en la conciencia, ninguno, ni heroico, ni de compromiso, ni santo. Solo diferentes tonos de decisiones difíciles, desde las que aún se pueden justificar hasta las que se quedan contigo para siempre. Y ahora entremos en ese polvo, en ese calor asfixiante, en ese olor a sudor, lana de oveja, incienso, sangre de sacrificios, heridas supurantes y leche seca de madres que perdieron a sus hijos. Y escuchemos la respiración de quienes realmente vivieron allí, no de aquellos sobre quienes luego se escribieron leyendas, de los que quedaron sin nombre, sin lápida, sin memoria. Nazaret. No el pueblo de los cuentos navideños, un pequeño nudo de 200 o 300 almas encajado en una hondonada de colinas, como si Dios lo hubiera escondido deliberadamente del mundo, pero olvidara protegerlo de los impuestos, las vías romanas y el hambre. Las casas bajas, de piedra sin labrar y barro, paredes de 1,5 codos de grosor, para retener algo de fresco durante el día y calor por la noche. Techos planos de ramas, barro y tierra apisonada, donde se duerme en verano porque dentro el aire se queda pesado como un manto mojado, impregnado de olor a animales y personas. La mañana empieza en plena oscuridad, mucho antes de los primeros gallos. José se despierta primero, por el frío que se cuela por las grietas de las paredes, por el resoplido del asno abajo, por el calor de su cuerpo que sube junto con el olor a estiércol, paja y sudor del día anterior. Se queda inmóvil unos instantes, escuchando la respiración de su esposa María y de los niños, 3, el menor de 4 años. La respiración es regular, pero ronca. Ayer el pequeño tosió toda la noche,
La fiebre no cede desde hace 3 días, y ayer por la tarde se quejó de dolor en el pecho. José se levanta en silencio. Se echa encima un burdo manto de lana. Va al cántaro de barro en la esquina. Se echa agua fría en la cara. Reza, breve en susurro, casi mecánicamente. Bendito seas tú, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has dado la vida. Pero las palabras se cortan porque ya no hay fuerzas para la oración completa. Fuerzas en general hay pocas. Ayer volvió de Séforis ya entrada la noche. Las manos le temblaban. La espalda le dolía como si alguien la hubiera golpeado con un palo. Es carpintero, no artista de la madera, no maestro de tallas finas, sino un hombre sencillo que sabe unir vigas, tallar yugos para asnos, arreglar arados rotos, construir puertas que no cierran desde hace 10 años porque la madera se secó. Las herramientas son viejas, melladas, hacha con el mango envuelto en trapos para que no resbalen la palma sudorosa, formón que ya se ha rehecho 100 veces, martillo que al atardecer hace zumbar las manos como después de un golpe. El taller es solo un cobertizo con 2 postes y una esterilla contra el sol, bajo el cual en verano se puede arder vivo. Los vecinos traen encargos, yugo para el asno, mesa que cojea desde hace 10 años, puerta que hay que recolgar. Pagan con cebada, aceite de oliva, a veces 1 o 2 monedas de cobre, a veces con promesa del luego. A veces vienen de aldeas más pequeñas. Piden arreglar un yugo porque sin asno no se ara el campo, y sin arado no se siembra. José acepta todo, porque negarse significaría hambre no solo para ellos, sino para su propia familia. Pero el dinero de verdad está en Séforis, la ciudad romana en la colina vecina, a solo 4 o 5 horas a pie. Allí, tras la muerte de Herodes el Grande, los romanos quemaron la ciudad por una revuelta 4 años antes de nuestra era, y su hijo, Herodes Antipas, la reconstruyó. Teatro para 4.000 personas, columnatas al estilo griego, basílica, villas para funcionarios romanos y allegados del rey. Construyen sin parar. Mármol traído de lejos, madera del Líbano, obreros de todas las aldeas cercanas. José va allí 2 o 3 veces por semana. Sale antes del amanecer para llegar al inicio del trabajo, regresa después del atardecer, cuando las piernas ya no aguantan. Trabaja bajo la mirada del contratista romano que habla en griego y grita si algo sale mal, o bajo el capataz judío que tiembla por su contrato y por eso grita más fuerte que nadie. Pagan en plata, dracmas o denarios, a veces ases romanos. Con ese dinero se puede comprar grano para medio año, pagar el impuesto al recaudador, arreglar el tejado antes de las lluvias de invierno, comprar hierbas medicinales para el niño con fiebre, o al menos un trozo de tela para envolver el cuerpo si la fiebre vence. Cada vez que José clava un clavo en una viga de una casa romana, algo se rompe dentro. Estoy construyendo su casa, piensa, mirando cómo el capataz romano bebe agua de un cántaro de barro. Y ellos se sentarán en ella, beberán vino, comerán cerdo y se reirán de nuestra ley, de nuestro Dios, de los mandamientos que leemos cada sábado. Conoce al vecino Jonatán. Se negó a trabajar en Séforis. No ayudaré a idólatras, dijo en voz alta para que todos oyeran. Ahora Jonatán anda por la aldea con ojos vacíos. El campo no dio fruto, sequía ya el 2.º año. La deuda con el recaudador crece como mala hierba. La esposa de Jonatán pidió limosna 2 veces a las puertas de la sinagoga. Estuvo con la mano extendida, ojos bajos. José les prestó cebada, y ahora teme que nunca la devuelvan. Y si la devuelven, será a costa del hambre de su propia familia. Recuerda cómo Jonatán se le acercó hace un mes y le dijo en voz baja: «José, tienes razón al ir allí. Me equivoqué, pero ya es tarde». José no respondió, solo asintió y se fue. Mientras tanto, María muele el grano. El pesado molino de mano, 2 piedras, una gira sobre la otra, manos enharinadas hasta los codos, espalda que duele tanto que por la noche casi no duerme. Solo yace mirando el techo, escuchando la tos del niño. Hornea tortas, finas, secas, de cebada, porque el trigo es demasiado caro. A veces añade aceitunas si quedaron de la cosecha pasada, a veces cebolla silvestre, a veces nada. Los niños andan descalzos. El mayor, de 10 años, recoge leña en las colinas.
El mediano pastorea cabras en el escaso pastizal, donde la hierba apenas brota entre las piedras. El pequeño lleva agua en cántaros chiquitos desde el manantial al pie de la colina. Ya saben, si el padre trae una moneda de Séforis, por la noche habrá un trocito de carne o al menos un higo. Si no, solo pan y agua. El pequeño tose, fiebre. María le da infusión de hierbas. La madre decía que ayuda contra el aliento caliente, pero anoche ardía tanto que ella pensó que era el fin. Se sentó a su lado, tomó su manita y susurró: «Señor, no te lo lleves, aún no ha vivido». Por la mañana mejoró, la fiebre bajó. Pero ella sabe, en la aldea ya murieron 3 niños este invierno de esa misma fiebre. Uno, hijo de la vecina, de 2 años. Lo enterraron sin lágrimas. Las lágrimas se acabaron antes. María misma perdió a su primer hijo hace 5 años. Murió de disentería sanguinolenta en 3 días. Desde entonces teme cada tos, cada frente caliente. Los sábados, sinagoga. Pequeña sala de piedra, bancos de piedra, rollos de la Torá en un arcón de madera. Leen, oran. Pero el aire está pesado, como antes de tormenta. Los fariseos insisten: la pureza es lo primero. No comáis con manos sin lavar. No trabajéis en sábado, ni aunque los romanos os obliguen a llevar carga. Los celotes susurran en un rincón: Roma es abominación. Es hora de tomar cuchillos. Dios espera venganza. Los saduceos envían cartas desde Jerusalén. Pagad el impuesto. El templo necesita paz. La rebelión es perdición para todos. José se sienta en silencio. Piensa: si renuncio a Séforis, los niños pasarán hambre. Si sigo, ayudo a construir el reino de los idólatras. Si me rebelo, me matarán en la cruz. Venderán a la familia como esclavos. Y si solo callo, ¿no es eso traición? ¿No me convierto en cómplice? Una noche se despierta con un grito. La casa del vecino arde. Alguien la prendió. Por la mañana se enteran. Era un hombre que se negó a pagar el impuesto por 3ª vez. Lo encontraron en la colina muerto. A los soldados romanos no les gusta que alguien se esconda. A la esposa y a los niños se los llevaron a la esclavitud. Dicen que los vendieron en Cesarea. José se queda junto a las cenizas, mira las vigas negras y comprende: no hay elección segura. Solo hay elección de qué pecado estás dispuesto a cargar hasta la tumba. Y cada pecado trae su olor. Olor a humo, a sangre, o simplemente al vacío en el estómago de los niños. El camino abajo, hacia Jericó. El calor aumenta con cada paso. El aire tiembla como sobre piedra al rojo. Ciudad de palmeras, oasis en medio del desierto, huertos de dátiles, jardines de granadas, canales que murmuran todo el día. Los romanos los construyeron para que el agua no se perdiera en la arena, para que la ciudad prosperara y pagara más impuestos. Aquí hay más riqueza. Aquí se puede respirar. Pero el precio por respirar es el alma. Zaqueo. Bajo, rápido, ojos penetrantes. Principal recaudador de peajes en el camino a Judea. La mañana empieza con olor a dátiles maduros. Los sirvientes traen cestas. Él revisa. Los más grandes irán a Roma como tributo. Los más dulces a la mesa del procurador o de Herodes Antipas. Luego el mercado. Caravanas. Especias de Arabia. Inciensos de tierras del sur. Sal del mar muerto. Papiro de Egipto. Se sienta a la mesa. Balanzas delante. 2 ayudantes con garrotes al lado. Cada comerciante paga. El judío paga más, siempre. Zaqueo se lleva de más. Si no lo hago yo, lo hará otro. Repite para sí como una oración en la que ya no cree. La casa. Suelo de mosaico. Patio interior con fuente. Habitación de invitados. La esposa cocina cordero con cilantro y miel. Los niños juegan a los dados, figuras de madera. Pero cuando Zaqueo sale a la calle, la gente aparta la mirada. Los niños dejan de jugar. Una anciana a las puertas le escupió una vez por detrás. Hizo como si no lo viera, pero lo vio. Y cada vez que vuelve a casa, la esposa lo mira un poco más de lo necesario, y en su mirada hay una pregunta sin respuesta. Por la noche no duerme. Se queda tendido escuchando el murmullo del agua en el canal, sonido que debería calmar,
pero solo recuerda cuánta sangre se derramó para construir ese canal. Piensa, alimento a mi familia. Les doy ropa, comida, seguridad, pero cada día robo a mis hermanos. Conoce la historia del campesino que no pudo pagar. Zaqueo llegó con soldados. Se llevaron el asno, el campo, el caldero de cobre. El campesino miró en silencio, ni palabra ni grito. Al día siguiente lo encontraron muerto junto a su propia palmera. La esposa y los niños se fueron a ninguna parte. Dicen que fue a Jerusalén a pedir limosna en el templo. Zaqueo pasó luego por esa palmera y no pudo mirar hacia arriba. Solo aceleró el paso. Ha oído hablar del sanador de Galilea. Dicen que cura leprosos con una palabra, devuelve la vista a ciegos, hace caminar a cojos. Zaqueo piensa, si viniera aquí, ¿podría curarme a mí? ¿O ya estoy demasiado sucio incluso para un milagro? Mis manos tienen sangre invisible, pero pegajosa. Se desgarra. Renunciar al cargo. Perderlo todo. Casa, sirvientes, seguridad de la familia. Seguir. Perderse a sí mismo poco a poco cada día, hasta que no quede nada salvo un monedero de plata. No hay salida. Solo ilusión de control. Galilea. Lago de Genesaret. Mañana, oscuridad. Simón, pescador de Cafarnaúm, se levanta cuando las estrellas aún brillan. Con su hermano Andrés empujan la barca al agua. La madera cruje. Las redes pesadas, mojadas, huelen a pescado y sal. Las lanzan. Esperan. A veces la captura. Barca llena de sardinas y tilapias. A veces vacío. A veces tormenta, y entonces remar hacia la orilla con las últimas fuerzas para no ahogarse. Al volver, limpian el pescado. Lo venden en el mercado. Parte lo salan para guardar. Casa. 2 habitaciones, patio, cabras, gallinas. La esposa hornea. Los niños llevan agua, limpian pescado, pastorean cabras. Simón paga impuesto a Antipas. Paga por permiso de pesca. Paga por pasar por el camino. Paga por todo, incluso por el aire que respira el lago. Odia Tiberíades, la nueva ciudad de Antipas en honor al emperador. Teatros, baños, estatuas. Judíos comen cerdo, miran actores desnudos, todo con dinero exprimido de gente como Simón. En la sinagoga los celotes. Es hora de tomar cuchillos. Los fariseos, guardad la pureza. Simón calla. Conoce a un pescador pagano de Tiberíades. Vende red más barata. Simón la compra. Si no, no sale adelante. Pero cada vez se siente traidor. Una vez la tormenta se llevó al hermano. 3 días buscaron el cuerpo. No lo encontraron. La esposa se sentó mirando la pared. Simón la abrazó. No volveré al agua. Al día siguiente salió. Porque si no, hambre. Porque los niños quieren comer. Jerusalén. Ciudad que respira por el templo. Calles estrechas, gritos de mercaderes, olor a humo, sangre, incienso, sudor de peregrinos. Anás, sacerdote de rango bajo. Cada mañana, lavado ritual. Se lava, se pone lino, va al templo, sacrifica corderos, derrama sangre, ora. Pero en la cabeza, ¿cuánto tomará hoy Pilato? ¿Cuánto nos dejará? ¿Cuánto robarán los saduceos? Las fiestas, infierno. Pascua, cientos de miles, aglomeración, revueltas. Pilato trae tropas. Anás vio cómo los romanos golpean con varas. Enfrentamientos y desórdenes en las escaleras. Los saduceos después. Era necesario para preservar el templo. La ciudad baja. Miseria. Choza. Niños con vientres hinchados por hambre. Leprosos a las puertas. Anás pasa de largo. A veces tira una moneda, a veces no. Teme la debilidad. Está casado. 2 hijos. La esposa teje. Los niños estudian la Torá. Pero Anás no duerme. Piensa. Si nos rebelamos, el templo arderá. Si no, el templo se convertirá en almacén romano. No hay salida. Solo esperanza de que Dios diga, basta. Pasan los años. José envejece. Las manos tiemblan. Séfori se construye. Zaqueo engorda. Los hijos ya no miran a los ojos.
Simón pierde dientes. La barca pesa más. Aná se encanece. Cada día como el último. Todos comprenden. No hay camino puro. No hay decisión tras la cual puedas decir a los hijos, hice lo correcto. Solo elección entre dolores. Cada uno deja huella, en el cuerpo, en la conciencia, en la tumba. Luego las crónicas, evangelios, tradiciones, milagros, predicaciones, resurrección. Borraron sangre, sudor, compromisos, miedo. Lo hicieron bello, sencillo. El bien vence al mal sin precio. Pero la verdad quedó bajo la superficie. Sobrevivieron no por heroísmo, sino por aceptar ser menores. Eligieron no entre bien y mal, sino entre mal mayor y menor. Nadie quedó limpio. Y la pregunta permanece: si incluso cuando Dios caminaba por la tierra la gente no evitó la suciedad, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Intentar ver esa suciedad en nosotros mismos? ¿No mentir diciendo que encontramos camino puro? Porque camino puro no hay. Solo hay intento de seguir adelante pese a las huellas. Y quizá en eso esté la diferencia entre el hombre y el polvo del camino de Nazaret a Jerusalén. Y la lección vital que se puede extraer de esta sombra del pasado es simple y cruel. En un mundo donde cada elección trae pérdida, la verdadera sabiduría no está en buscar el ideal, sino en aceptar la propia vulnerabilidad, en saber vivir con cicatrices y aún así avanzar, sabiendo que la pureza es ilusión, y la fuerza está en la perseverancia callada que convierte el barro bajo los pies en sendero hacia algo mayor, aunque sea invisible.